Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Quiero agradecer especialmente al doctor Hu, que anda por allá, a la doctora Terremoto Melissa, a la doctora Melia, a la doctora Sandra, al doctor Alberto, el comité organizador impresionante, fantástico, la amabilidad y el cariño con que nos han recibido en Colombia, que ya conocemos a muchos colombianos y colombianas y que tienen esa característica, esa calidez y ese amor por la profesión y por los amigos y por hacer nuevos amigos. Así que ya nos consideramos nuevos amigos de ustedes también. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y tenemos que hablar de un poco de medicina, ¿no? Porque no vinimos solamente a comer arepas de huevo, como esta mañana. ¿Cierto, Franco? Bueno, vamos a hablar un poco de la ecografía y esto de los sistemas de clasificación de riesgo de malignidad de los nódulos de tiroides. Acá pusimos dos. Ya empezamos con esto que no... A ver, bueno, no importa. Lo hacemos desde acá. Hablamos de dos ahí en el título general, pero en realidad hay muchos más sistemas de clasificación de riesgo del nódulo de tiroides. Hablamos de riesgo de malignidad, por supuesto, pero tenemos que tener en cuenta lo que ya se ha dicho y lo que ustedes saben hasta el cansancio, que un nódulo de tiroides es un área... No funciona, Frank, esto. Definimos... Ahora sí, gracias. Lo definimos como un área o áreas diferentes al resto del parénquima en la tiroides y como bien dice el doctor José Luis Novelli, es como el carozo de un durazno, ¿sí? Ese nódulo es importante porque puede ser la manifestación desde procesos muy banales o no tan importantes o tan serios como verdaderos tumores y cáncer, por supuesto. Bueno, lo de la prevalencia ya lo sabemos que la gran mayoría corresponde a entidades benignas, es decir, que cuando estamos frente a un paciente con un nódulo de tiroides, lo más probable es que sea benigno. Sabemos que un bajo porcentaje corresponden a cáncer, pero la otra buena noticia es que dentro de ese bajo porcentaje que corresponde a cáncer va a ser más frecuentemente un cáncer diferenciado de tiroides. O sea que dentro de todo las cosas malas, digamos, no son tan malas, hay buenas noticias. Y la ecografía, ¿por qué es importante ese concepto de que la gran mayoría de los nódulos de tiroides van a ser benignos? Porque en la práctica diaria, nosotros como ecografistas, ustedes como clínicos, los endocrinólogos, los nucleares, todos vamos a ver muchos nódulos y no todos son tan importantes como para seguir investigándolos o para tenerlos en consideración. Es decir, no digo que no se les dé bolilla a la patología nodular de la tiroides, pero no todos tienen el mismo rango de importancia. En ese sentido, la ecografía es sumamente útil porque nos ayuda a responder todas estas preguntas. Lo que yo estoy palpando, si se palpa, ¿es un nódulo? ¿Ese nódulo es único o hay más? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué características tiene? ¿Cuál es su ecogenicidad? ¿Es líquido? ¿Es sólido? ¿Es mixto? ¿Dónde está localizado? Que también importa. Y nunca dejar de investigar el resto del cuello con la ecografía para si hay ganglios patológicos que nos llamen la atención, por supuesto que la cosa cambia y mucho. Entonces, lo importante es que a medida que hubo muchos más nódulos que descubríamos o que aparecíamos, recuerden que también las resonancias magnéticas, las tomografías computadas, el mismo PET-CT, hace que descubramos nódulos que la paciente ni siquiera sabía que tenía, digo la paciente porque la mayoría son mujeres, entonces son hallazgos incidentales. ¿Y qué hacemos con toda esa información, con todos esos nódulos que nos llegan, con todos esos nódulos que vemos en la ecografía? ¿A cuál le damos jerarquía? ¿A cuál no le damos jerarquía? Bueno, en esto influye mucho estos tres factores. Primero, no es lo mismo contar con un buen equipo de ecografía, de los de última generación, de los que tienen más capacidad de detección de lesiones, de detectar lesiones más pequeñas, que tener, por ejemplo, un equipo del siglo pasado, ¿sí? Eso influye mucho la tecnología con la que uno cuenta. Esto también influye mucho. Yo no soy la misma hoy viendo un estudio que quizás mañana. Y lo que para mí hoy a lo mejor es un borde liso, para mañana a lo mejor es un borde no tan liso. Es decir, es la variabilidad intraobservador, lo que me pasa a mí como observadora, y mucho más si ese mismo nódulo lo ve
la doctora Melissa o el doctor Alberto no va a ser lo mismo quizás. A lo mejor ellos ven microcalcificaciones y para mí es material coloide, ¿sí? Entonces eso tiene que ver con la variabilidad interoperador. Y esto también es muy importante. No es lo mismo un doctor joven y bello como el doctor Franco que un doctor más añoso, que por ahí, bueno, el doctor más añoso va a tener más experiencia que a lo mejor un colega un poco más joven que le falte un poco de entrenamiento. Esta es una línea histórica que resume, por supuesto que no lo vamos a ver a todo porque es muy aburrido, pero desde el año 2009 empezó la doctora Horvath en Chile con el primer TIRADS, y en ese momento había una serie de categorías, TIRAD 1, TIRAD 5, qué sé yo, hasta el 6, donde hablaba de patrones ecográficos y su relación con probabilidades de malignidad de acuerdo a esos patrones. Después apareció en el 2015 la clasificación de la ATA, de la American Thyroid Association. Después también en el 2016 apareció la de los coreanos y después la de Europa y la última, la del 2020, la de los chinos, ¿sí? Como ven, bueno, tienen todos, yo se los dejo al PowerPoint para que si lo quieren revisar y mirar, tienen todas sus clasificaciones de TIRAD desde categoría 1, algunos 0, hasta categoría 5 o 6. En fin, la línea histórica nos fue llevando por una serie de guías o de recomendaciones de acuerdo a las características ecográficas que tenían distintas variables, patrones sobre todo, y algunas de ellas variables aisladas, para tratar de discernir esos nódulos que estamos viendo, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cuándo los punzamos? ¿Los seguimos o los punzamos? ¿El tamaño del nódulo va a importar o no va a importar? Bueno, entonces en el mundo, por lo menos de este lado, en el mundo occidental, tomamos dos de esas guías o de esos mandatos. Y una de ellas es, por supuesto, la de la ATA, que también nos habla no de variables, sino de patrones en realidad. Estamos viendo que desde la categoría de benigno hasta la de alta sospecha, fíjense cómo van cambiando los porcentajes de probabilidad de malignidad del nódulo, desde menos del 1% hasta los de alta sospecha que tienen entre el 70 al 90% de probabilidad de ser malignos. En el medio están todas estas otras categorías, muy baja sospecha y sospecha intermedia, con riesgo del menos del 3%, 5 al 10% y 10 al 20%. ¿Qué es lo importante de esto? Como en todas las clasificaciones que conocemos en medicina, los extremos son claros, los extremos son fáciles de reconocer. El nódulo quístico, coloideo, benigno totalmente, que no es necesario punzar, excepto tenga un tamaño considerable que cause presión en el cuello del paciente, hasta los que tienen microcalcificaciones, contornos irregulares o lobulados, que son hipoecoicos o muy hipoecoicos, los nódulos más altos que anchos, los que tienen calcificaciones en anillo fragmentadas en la pared y, por supuesto, los que se presentan con un ganglio positivo en el cuello, por supuesto, que no hay dudas de que tienen una alta sospecha de ser malignos. En el caso de los quísticos, donde estaría justificada, decíamos, eran estos casos de quistes grandes en el cuello que causan opresión, que causan malestar al paciente, y uno en la punción lo que hace es buscar no células malignas, sino aliviar la clínica del paciente. Este es el cuadro donde explica todo lo que veíamos recién. El patrón, ¿sí?, con el riesgo asociado de malignidad y el tamaño que tienen que tener esos nódulos para ser punzados, ¿sí? Por supuesto, los de alta sospecha, ahí tenemos un punto que ustedes me van a decir 1 centímetro o más. Ya lo hablamos antes, ¿no? ¿Qué pasa con el carcinoma o el nódulo que tiene todas esas variables sospechosas pero mide menos de 1 centímetro? Según la ATA, no debería punzarse. Esto cambia si el paciente tiene antecedentes de radiación en el cuello o historia familiar de cáncer de tiroides, ¿no? Por supuesto. Pero acá la ATA me dice, mirá, de 1 centímetro para arriba lo punzas, si no, no lo punces. Y tiene todas las características de ser maligno, ¿sí? Después, menos de 1% los quísticos dijimos, pero fíjense que acá siempre el problema está en el medio.
porque tenemos nódulos que van desde 3% de probabilidad de malignos hasta 20% de probabilidad de malignos, ¿sí? O sea, siempre en la franja del medio es lo problemático y lo que hay que tratar de ver qué pasa en la realidad. Y entonces en el 2017 llegó el Colegio Americano de Radiología y nos trajo la luz en lo que es la clasificación de riesgo ecográfico y nos propone no patrones ecográficos, sino variables ecográficas. La composición, la ecogenicidad, la forma, los márgenes, y ellos no hablan más de microcalcificaciones, sino de focos ecogénicos. Y entonces le dan más puntos, más sospecha a los que son sólidos o casi completamente sólidos, a los que son muy hipoecoicos, que no es lo mismo que hipoecoico, es decir, es el nódulo oscuro. Cuando hablamos de hipoecogenicidad estamos hablando de algo que es más oscuro que la glándula normal, ¿sí? Entonces, cuando es muy hipoecoico, que ahí hay una subjetividad, porque para mí a lo mejor algo puede ser hipoecoico, pero para la doctora puede ser muy hipoecoico, ¿sí? Siempre se busca comparar con la ecogenicidad de los músculos del cuello, pero es una variable que puede ser subjetiva. Se le da más valor a que sea más alto que ancho, se le da más, por supuesto, valor a que tenga extensión extratiroidea y se le da más valor a los puntos ecogénicos brillantes o, para nosotros, microcalcificaciones, que hay que diferenciarlas del simple artefacto que hace la cola de cometa, el material coloide en un nódulo benigno, ¿sí? Y ahí está el entrenamiento del ojo del ecografista. Perdón, me fui de acá. Entonces, uno va sumando todos los puntos de las variables y entonces llega desde 0 hasta 7 o más puntos. TIRAD 1, benigno, no acumula puntos, no se punza. TIRAD 2 es no sospechoso, no se punza. Y acá empieza el cuadrito que tenemos que tener en la cabeza. TIRAD 3, levemente sospechoso. ¿Cuándo lo voy a punzar? Cuando mide de 2.5 centímetros para arriba. Menos que eso no se punzaría. TIRAD 4, moderadamente sospechoso. ¿Cuándo lo voy a punzar? Cuando mide de 1.5 centímetros para arriba. Y el que tiene todo, el que se compró todos los números para ser maligno, el TIRAD 5, altamente sospechoso, se va a punzar otra vez cuando mide 1 centímetro para arriba. Si no, se hace control en el tiempo de esos nódulos. Entonces, evaluamos variables, asignamos puntos. Como siempre, la variabilidad interobservador está presente, pero muchas veces las punciones tienen que ver con las preferencias del médico, del paciente, y también depende si hay biopsias previas y si aparecen ganglios en el cuello, que cambia un poco la cosa. Este es el cuadro bastante parecido al anterior, pero lo que es claro en esto, creo, que el nódulo quístico o casi completamente quístico o el espongiforme, el que es como una esponjita, nunca se punza, sin seguimiento, excepto lo del volumen, que sea grande, que haya que drenarlo por el tamaño en el cuello. Los mixtos, que son quísticos y sólidos, depende del puntaje, van a ser más peligrosos cuanto más oscuros sean. Y los sólidos o completamente sólidos también, cuanto más oscuros sean, son los más sospechosos. Vamos sumando puntos cuando hay macrocalcificaciones, cuando están las calcificaciones en anillo, o las microcalcificaciones, cuando los lóbulos son irregulares o hay extensión extratiroidea, cuando son más altos que anchos y, bueno, por supuesto, si hay otros signos de expansión en el cuello más allá de la tiroides, del límite de la tiroides. Ejemplos: composición, líquido. Esto es el artefacto en cola de cometa. Eso es el signo, es la evidencia más clara de que eso es material coloide. Eso es totalmente benigno. No los inquiete nunca, jamás en la vida, cuando vean un punto con una cola atrás blanca. Eso es signo de coloide. No se punza, ¿sí? O el nódulo quístico, puramente quístico, ¿sí? Y el espongiforme, el que tiene una esponjita, según las guías, no hay que punzar. Después, tenemos otros nódulos, por ejemplo estos, que son líquidos pero que tienen un componente sólido en el interior, pero un componente
nodular. No hay que olvidar la variante quística del carcinoma papilar. Entonces puede corresponder a esos casos y por eso la probabilidad aumenta alrededor del 3% de malignidad en estos nódulos. Y sobre todo cuando, como en este caso, están muy vascularizados esa porción sólida. Entonces los más sospechosos son los que sobresalen sobre el líquido y lo que hay que ver es esto, la interfaz entre el componente sólido y la pared, que es más sospechoso cuando esa interfase es aguda, ¿sí? Como en estos casos. Entonces, aumenta un poquito la probabilidad de malignidad. Los sólidos o completamente sólidos se definen así cuando el componente líquido ocupa no más del 5% del volumen del nódulo. Por ejemplo, en este caso es un nódulo sólido, oscuro, que tiene un componente líquido chiquito allí. Este es un nódulo sólido que tiene un halo hipoecoico periférico bastante completo, pero también tiene pequeñas áreas quísticas en su interior. Y cuando no sabemos, porque ustedes habrán visto seguramente nódulos que tienen calcificaciones groseras en su interior, y entonces no podemos ver qué hay debajo de las calcificaciones. En ese caso, la guía lo asume como sólido al nódulo y lo trata como tal. Acá les muestro un ejemplo de lo que es el nódulo hipoecoico versus un muy hipoecoico. Es decir, es cuestión de negrura o de negror, cómo verlos, ¿sí? Pero siempre comparando con los músculos del cuello uno puede darse cuenta de cuán oscuro es el nódulo. La forma, el nódulo que es más alto que ancho, que es el más peligroso, digamos, o el más al que hay que darle más bolilla, en realidad lo van a ver en los dos ejes, tanto en el corte axial como en el longitudinal. Es el nódulo que cuando uno lo ve en realidad predomina el alto sobre el ancho, pero en realidad es como el ganglio, cuando no importa que se alargue, sino que crezca la pancita, digamos, que crezca en ese sentido, que se haga más redondeado, le pasa al ganglio, y también le pasa al nódulo de tiroides, que al hacer el corte axial en la ecografía lo vemos como más alto que ancho, ¿sí? Más alto que ancho en la imagen, ¿sí? Los márgenes es la interfaz con el tejido intra o extratiroideo adyacente. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en este caso, cuando el nódulo es fehacientemente, tiene altas chances de ser malignos, que ese margen es irregular, se pierde su definición, o incluso, como en este caso, que hay extensión fuera de esto es la cápsula, la línea blanca, en ecografía la vemos a la cápsula de la tiroides, cuando está rota esa cápsula y los márgenes se hacen difusos y no se ve bien el límite del nódulo, bueno, ahí sabemos que estamos en problemas. Los focos ecogénicos, ya vimos, esto es el material coloide, esto ya cambia la cosa. Fíjense, esto es coloide, tiene una colita atrás y acá, no sé si lo van a llegar a ver, pero son los puntos blancos que hay acá en el interior de este nódulo. Esto es una vista axial del lóbulo izquierdo. Acá hay un nódulo sólido, heterogéneo, con microcalcificaciones. Esos puntos blancos no tienen cola atrás. Y tampoco dan lugar a hacer sombra detrás porque son muy chiquitos. Entonces el tamaño no deja que hagan sombra detrás como lo hace la macrocalcificación. Pero si ustedes se fijan, estos puntos no son iguales a estos puntos blancos. Y además, en este caso, sumamos que se acompaña de otra estructura, de una imagen sólida que está por fuera de la carótida, que es esto, que es una adenopatía, que tiene el mismo aspecto ecográfico que el nódulo. Es decir, es un nódulo positivo con altas chances de ser maligno, porque además tiene su metástasis cercana, que tiene el mismo aspecto que él. Las recomendaciones del Colegio Interamericano de Radiología es que se puncen aquellos nódulos con los criterios de tamaños mayores. Es decir, si hay múltiples nódulos, los dos con los grados más altos son los que se deben punzar, que no necesariamente son los que son más grandes, ¿sí? Entonces, se punzan si los sospechosos entre TIRAD3 y TIRAD5. Si hay más de uno, vamos a elegir los que TIRAD más altos tengan. Y la otra cosa importante es el crecimiento del nódulo, que para esto al nódulo debemos medirlo en los tres ejes, axial, cefalocaudal y anteroposterior, porque
la ampliación o el crecimiento significativo ocurre cuando hay un aumento del 20% en al menos 2 de esas dimensiones y un aumento mínimo de 2 milímetros o un aumento del 50% o más del volumen del nódulo. Por eso es importante que conozcamos el tamaño en los 3 ejes del nódulo. Cuando repetimos la ecografía en los nódulos que no cumplen con los criterios de tamaño para punción, esos nódulos que tienen un tamaño inferior a lo que dice la guía que deben punzarse. Bueno, los vamos a punzar, los que son, fíjense esto, que también es importante, el TIRAD 5, que se supone que es un nódulo para considerar, proponen 1 por año hasta 5 años. El TIRAD 4, que también es otra categoría para considerar, proponen al año 1, al 2, al 3 y al 5. Y el TIRAD 3 al año, a los 3 años y a los 5 años. Y ya cuando llegamos a los 5 años y el nódulo no cambió en su aspecto ecográfico, no creció, se considera que es estable y puede no hacerse más ecografía, ¿sí? Es lo que nos dice la guía. La estabilidad durante ese tiempo es confiable de benignidad de un nódulo. Si no cambió en 5 años, nos podemos quedar tranquilos. Y si el nivel de TIRADS aumenta durante el seguimiento, la próxima ecografía se hará al año independientemente de su nivel inicial. Es decir, esto está muy de la mano con la famosa vigilancia activa que la doctora antes había mencionado, es decir, esos nódulos que se pueden vigilar, que se pueden esperar. Como bien decía ella, los criterios de aumento de 3 milímetros son los que los sacan de la vigilancia activa y los manda a la cirugía, ¿no? Los microcarcinomas estamos hablando. O sea, va de la mano con el tema del seguimiento activo. El ACR versus otros. Los otros, en general, los otros sistemas de clasificación de riesgo no incluyen subcategorías. Y lo que tiene a favor o más fácil para nosotros, para tenerlos en la cabeza, son las variables que define ACR, que es mucho más fácil recordar una variable que recordar un patrón de variables. La ATA, la clasificación de ATA, no logró clasificar cerca de un 3.5% de 1.293 nódulos, de los cuales 18,2% fueron malignos. Es decir, hay una pequeña falla en favor de la ATA y un beneficio en favor del sistema de clasificación de riesgos de la American College of Radiology. Para resumir un poco de los principales, por ejemplo, el europeo y el coreano versus el ACR del TIRADS, los límites de tamaño son más elevados para indicar la PAF en las categorías 3 y 4 en ACR. Los umbrales de tamaño para indicar la PAF son similares a los del ACR en el caso de la europea, salvo en la categoría 3, que presenta indicación de PAF con un tamaño ligeramente menor. Y los umbrales de tamaño para indicar la PAF son más bajos que en otras clasificaciones en los coreanos, por lo que presentan una mayor tasa de PAF innecesarias, con solo un 41% de precisión. Digamos que el que más flojo de papeles sería el coreano. Les voy a mostrar una experiencia propia. Nosotros hicimos un trabajo que tenía que ver con esto, con identificar punciones innecesarias de nódulos según los sistemas de clasificación de riesgo y comparamos ACR versus ATA. En realidad el fin era ver cuántas de las punciones que se hacían hubiesen sido innecesarias de acuerdo a estas clasificaciones. Entonces fue un estudio prospectivo, observacional, vimos los errores que cometían tanto ATA como ACR al sugerir punzar y no punzar un nódulo. Y entre enero del 2020 y enero del 2022 juntamos entonces la información ecográfica de los pacientes con uno o más nódulos tiroideos que fueron derivados al servicio para hacerse la punción. Pacientes de ambos sexos, mayores de 18 años, con indicación de PAF de uno o más nódulos de tiroides. Y se excluyeron a los pacientes con cirugías previas, con antecedentes personales de radiación o con antecedentes familiares de carcinoma papilar. Fíjense cuál fue nuestro resultado. Tuvimos dentro de la clasificación de ATA, la mayoría fueron pacientes de bajo grado, ¿sí? Según ATA, y según la ACR estuvieron bastante similares, categoría 3, y similares 98 y 97 en categoría 2 y 4, ¿sí? Esos fueron según las clasificaciones de los dos sistemas.
Cuando vimos la sensibilidad y la especificidad de los falsos positivos y negativos y la concordancia, tuvimos estos resultados, que la tasa de aciertos diagnósticos fue mayor para ACR que en la de ATA. Cuando las características del nódulo son sospechosas, en realidad ambas fueron similares para sugerir la PAF. Pero para discernir a cuáles nódulos no punzar, la ACR fue significativamente mejor que la ATA en términos de menor cantidad de falsos positivos y mayor especificidad. Es decir, concuerda con la literatura en el mundo que ACR nos sirve más para decir cuáles no, es decir, la especificidad es mejor que ATA, ¿sí? Por lo tanto, tenemos menor cantidad de falsos positivos. Y lo que vimos también, que hablábamos antes, es ¿por qué se punzan nódulos que no se tienen que punzar? Bueno, hay otros factores. Acá nosotros vimos que ¿por qué se punzaron esos nódulos que no debían punzarse? Por preferencia del médico solicitante, ¿sí? Por preferencia del paciente, por inseguridad, por miedo al conocer la existencia del nódulo, por nódulos en el seno de parénquima de tiroiditis crónica. ¿Vieron esos nódulos blancos que aparecen en el parénquima heterogéneo de la tiroiditis crónica? Blancos o a veces no tan blancos. Y los nódulos puramente quísticos en los cuales se logró la aspiración del contenido. Y llegó el capítulo. Antes dijimos, tenemos que comparar con ACR versus ATA versus K versus EU, todas las guías internacionales del mundo o los sistemas de clasificación de riesgo del mundo. Pero llegó la inteligencia artificial. Y ustedes saben que dentro del diagnóstico por imágenes y de la ecografía, la inteligencia artificial ha revolucionado el mundo de las imágenes, de los informes y de la detección de lesiones. Y en este sentido, ha logrado cambiar el sistema de clasificación de riesgo de la ACR. Por ejemplo, hay trabajos como el que está presente acá, que utilizaron el Deep Learning, que es el aprendizaje profundo, es el sistema de inteligencia artificial por el cual se cargan bases de datos de muchísimos pacientes con nódulos, con características ecográficas, de manera que cuando yo hago el estudio en mi ecógrafo pueda el aparato, el equipo, el soft, decirme cuál es el nódulo que tiene más altas chances de ser maligno, de acuerdo a ese deep learning o aprendizaje profundo. Gracias a eso, bueno, los datos, vamos a hacer rápido para no dormir, 1.425 nódulos fueron biopsiados y gracias a ese aprendizaje profundo lograron asignar nuevos valores de punto para 8 de las variables que veíamos antes del Colegio Americano de Radiología. Fíjense, les voy a pasar directamente a mostrar el cuadro. 8 variables cambiaron gracias a la inteligencia artificial. Lograron que se punzen menos pacientes de los que se punzan inútilmente, ser más eficientes en lo que es la clasificación de riesgo de malignidad de nódulo basado en variables. Cambiaron, bajaron un punto acá en los que son mixtos. Ustedes comparen, este es el ACR TRATS y este es el de la inteligencia artificial. Fíjense que en este caso el mixto era 1, bajó a 0. El que era sólido o completamente sólido, de 2 subió a 3. Es decir, ahí está siendo más eficiente para detectar los nódulos que realmente son malignos. Y los que no se pueden clasificar, en lugar de 2 puntos como le daban antes, acá le dieron 0. Bajaron la jerarquía de su hallazgo. Lo mismo pasó con la ecogenicidad. Fíjense que hiperecoico de tener un punto bajó a 0, porque está demostrado que es realmente la probabilidad de un nódulo hiperecoico que sea blanco de ser maligno es muy, muy baja. Bajaron entonces de 1 a 0, bajaron el isoecoico también de 1 a 0 y lo mismo con los que no se podían clasificar, lo bajaron de 1 a 0. Y fíjense que también restaron un poco de importancia a la variable más alto que ancho, que de 3 bajó a 1. Lo mismo con las macrocalcificaciones, de 1 bajó a 0. Es decir, la inteligencia artificial hoy en día
está haciendo más eficientes nuestros sistemas de clasificación y nos está ayudando al ojo, por lo menos de los que hacemos imágenes, a descubrir cosas. Por ende, al cambiar el ACR en base a la inteligencia artificial, cambió también el tamaño de indicación de las punciones. Fíjense lo que pasó. Antes el TRAT3 se punzaba cuando medía de 2.5 centímetros para arriba. Con la inteligencia artificial, ese punto de corte bajó a 1.5 para arriba. Perdón, me perdí. Más de 2.5 para arriba. El 4, fíjense, se punza cuando 1.5 para arriba y ahora se punza... no, estos están iguales. ¿Me equivoqué? Perdón. ¿Qué hice? Perdón. Claro, pero el punto de corte de la punción, entonces me equivoqué en escribirlo. Volvió la inteligencia artificial más eficiente la detección de estos nódulos y por lo tanto el seguimiento y los puntos de corte de las punciones. Lo voy a revisar porque me parece que hay un error allí. Este es otro trabajo donde también comparaban la performance de la inteligencia artificial versus el médico avesado y el médico junior. Y en comparación con el médico avesado y el sistema de inteligencia artificial, estaban bastante parejos, una pequeña mejora respecto al sistema de inteligencia artificial y una franca mejora con respecto a un médico junior. Así que como conclusiones vamos a decir que los sistemas de clasificación de riesgo, en este caso ACR, que es el más aceptado en esta parte del mundo, estandarizan el lenguaje y los criterios para describir y clasificar nódulos tiroides en ecografía. Por lo tanto, facilita la comunicación entre nosotros, los médicos, los radiólogos y los colegas. Reduce la variabilidad en la interpretación de los estudios, nos da una estimación del riesgo de malignidad, nos ayuda a tomar decisiones. Por supuesto, tiene que superar estas barreras de la subjetividad entre los radiólogos, las discrepancias entre la clasificación y las recomendaciones de manejo. También hay una limitación en cuanto al equipamiento. Lo bueno es tener un mejor equipamiento. Y ACR es preferida en nuestro medio. Es simple, es más amigable, es más fácil de tener en el consultorio y nunca dejamos de lado la variabilidad interobservador e intraobservador. Esta es parte de la unidad de tiroides del Grupo Oroño, el doctor José Luis Novelli y el doctor Oscar Brunás, que es el citólogo, el doctor José Luis Novelli, el cirujano. Ahí estamos mostrando nuestras producciones bibliográficas. Tenemos libros para sortear, así que si se quedan, además del evento fantástico que está esperándonos ahí, quizás se llevan un libro. Y bueno, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Espectacular. Hice rápido. No, pero espectacular la charla. Sea por el sol. Definitivamente la inteligencia artificial, cómo está cambiando también el rumbo de la medicina. ¿Alguna duda, pregunta para la doctora? Primero que todo, muchísimas gracias por la presentación. Estuvo espectacular. Tengo una pregunta. En algo tan variable como es la ecografía, sí, y que lo hacen todos los radiólogos, yo sí, creo que porque el ecógrafo es el aparato teóricamente más fácil de adquirir para ustedes. Yo como usuario, ¿cómo puedo tener la tranquilidad de que estoy recibiendo el mejor de los informes? O sea, ¿hay alguna, si están ustedes utilizando inteligencia artificial, yo puedo ver en el informe que recibo esa referencia o algo? Pues porque eso me daría mucha tranquilidad. En realidad, muchos de los informes que estás recibiendo ahora, no solamente con tiroides, tienen inteligencia artificial. Por ejemplo, una tomografía de pulmón que recibas con la cuantificación de las áreas de enfisema, por ejemplo, es inteligencia artificial. Es decir, mucho de lo que estás recibiendo ahora tiene inteligencia artificial incluida. Digamos, no sé, nosotros por lo menos en nuestro medio no lo estamos especificando, pero muchos de los soft que se utilizan en tecnología médica ya lo están usando hace mucho tiempo.
No sé si me explico lo que te quiero decir. Lo que yo aconsejo a ustedes o a los endocrinólogos, la mayoría, ¿hay endocrinólogos acá en la sala? ¿Solo 2? ¿3? Mañana. Bueno, porque el nuclear por ahí no lo ve, pero los endocrinólogos, los clínicos o los cirujanos, lo que les recomiendo es tener un ecografista de confianza. A la persona que vos sepas, que la persona sepa lo que vos necesitas y que el informe sea claro. Esto sirve para estandarizar. Es decir, si yo te digo, como en la mama, si yo te digo un BRADS 2, vos sabés que te quedás tranquila y eso es seguimiento. Si yo te digo un TRADS 5, vos ya tenés que saber que te estoy diciendo ese nódulo, si mide más de 1 centímetro, lo tenés que punzar. Hay distintas maneras de ver la cuestión. En mi medio, estoy hablando de Rosario, no Argentina, no se pudo imponer la cuestión del TRADS. No, es algo que no pudimos imponerlo. ¿Por qué? Porque en realidad uno está diciéndole al colega qué hacer. Y muchas veces son pacientes y no siempre se encajan, se enlatan en una clasificación. Hay factores que no son enlatables. ¿Me explico? Es decir, hay factores del paciente, hay factores del médico, hay factores intercurrentes. Entonces, no es bien recibido que yo, como radióloga, le diga al cirujano lo que tiene que hacer. Esa es un poco la mirada. Pero en realidad es una fantástica forma de estandarizar y de que no haya un lenguaje equívoco entre vos y yo. Cuando yo te estoy mandando un informe, si yo te digo, sí, es hipoecoico, tiene microcalcificación en los bordes, vos tenés que hacer todo un pensamiento para decir, me está queriendo decir que vea qué le pasa a este nódulo, que tiene riesgo de ser maligno. En cambio, si yo te digo, es hipoecoico, microcalcificaciones, y te pongo TRADS 4, TRADS 5, vos ya sabés qué tenés que hacer. Para eso sirven estos sistemas de clasificación de riesgo, sobre todo cuando son pacientes que no vienen del mismo medio. Porque si mi consultorio está al lado del tuyo o está a 2 metros, yo voy, te toco la puerta y te digo, mira, Sandra, punzalo. Sobre todo sirve para esos casos en donde no nos conocemos mucho. Para mí los sistemas de clasificación son muy buenos, sobre todo el ACR, por esto de las variables, que son las que tienen que verse en los estudios ecográficos. ¿Qué tenés que ver? La ecogenicidad. ¿Qué tenés que ver? Tiene microcalcificaciones, es más alto que ancho. La vascularización, ese es otro tema. Hay una sola de las guías, que no me acuerdo si es la china, creo que es la china, que incluye al Doppler la británica. La británica incluye al Doppler del nódulo, en realidad, pero la vascularización ya hace mucho que ya se dejó de considerar como una variable independiente importante en el riesgo. Antes se decía que el nódulo que estaba vascularizado adentro era maligno. Está vascularizado, y los pacientes vienen y no lo saben, y te dicen, ay doctora, tengo el nódulo lleno de vasos, que por favor, que me tienen que operar. No. Los ecógrafos se mejoraron, los ecógrafos son más potentes y pueden llegar a ver vasos muy chiquitos que antes no se veían. Entonces, por eso cada vez se ve más vascularización dentro del nódulo. No es porque el nódulo se vino más malo, es porque el equipo ecógrafo se vino mejor. Entonces, la vascularización ya no es más una variable independiente de peso. Lo que pasa es que uno siempre lo sigue investigando, por supuesto, ¿sí? No sé si me perdí de la pregunta, me parece. Me fui. ¿Qué o no? ¿Me fui o no? Sí, esa era la pregunta, pero además de eso, puede ser que tú veas una serie de características que te lo van a clasificar como un TRADS 4. Sí. Y que otro podría decir que es un TRADS 5. O sea, Bueno, ¿dónde está mi seguridad como usuario? Es la variabilidad, por eso aclaré, uno de los factores, yo no soy la misma. Yo a veces digo, yo puse esto, el borde margen con... No, ¿qué hice? Lo estoy exagerando, pero la variabilidad intraobservador, o sea, compito conmigo misma otro día, si hago la ecografía hoy no soy la misma que mañana, y la variabilidad interobservador depende de eso. El equipo es importante, el ojo de quien lo hace y que sea siempre el mismo. Por eso te digo, eso se baja
la variabilidad interobservador disminuye cuando vos tenés a la misma persona que te hace la ecografía. Si vos logras tener uno o dos de confianza que te puedas comunicar y decir, mira, yo necesito que me des las 3 medidas del nódulo, que lo midas en los 3 ejes. Hay muchos que hacen la medida más larga, pero después eso no te sirve para el seguimiento, porque vengo yo otro día y para mí la medida más larga no era así, la medida más larga era así. Y te di solo una medida. ¿Y cuál era? ¿La de él o la mía la correcta? Entonces, exijan las 3 medidas: axial, cefalocaudal, anteroposterior. Con eso puedes sacar el volumen y con eso puedes hacer un seguimiento perfecto. Y te independizás, son las cosas que te sirven para independizarte de esta incertidumbre alrededor de la ecografía, que es real. Como bien lo dicen, es un método operador dependiente. Pero bueno, de alguna manera, algunas estrategias tenemos para poder bajar esa incertidumbre real. De cualquier manera, ojo, no se queden con la idea, la ecografía, no hay otro método que sea más simple, más fácil, de mayor acceso para la evaluación de la tiroides y de los ganglios del cuello, no hay otro. La tomografía, antes surgió por allá un comentario de la tomografía con respecto a los nódulos, no la consideren, no. Hay cosas que no se ven en la tomografía y que se ven en la ecografía. Por eso tampoco no nos vayamos al extremo de decir que la ecografía, porque es lo mejor, y lo tienen y es barato, a mi pesar, es barato, está disponible a la mano, y un equipo de ecografía hoy es una cosa accesible. Y ponele inteligencia artificial, que va a ser mucho mejor. Ahí hay toda otra discusión con la inteligencia artificial. Muchas gracias por su charla, doctora. Mi pregunta va más hacia la radiómica. Por ejemplo, si hay algunos estudios que correlacionen la parte molecular o de mutación del BRAF con perfil morfológico de radiómica. ¿Hay algunos estudios por esa línea? La radiómica se está desarrollando. Yo no conozco estudio que se haya hecho con ese enfoque de radiómica y los sistemas de clasificación. Se han mejorado estos sistemas con el deep learning, sobre todo, pero no conozco, pero es lo que se viene. La radiómica ya está instalada, pero es un poquito más complejo. No conozco, no creo que haya trabajos, o no los conozco, de ACR o ATA versus, con el enfoque de la radiómica. Es muy nuevo. Puede que haya alguno. No, esta noche lo busco. Después del mojito. Bueno, muchas gracias. ¿Me voy? Con respecto a… ¿Me voy? No, todavía no. Perdón. A la ecografía, las clasificaciones sí son muchas. Me parece que uno debe escoger con cuál trabaja y casarse con esa clasificación y reportarlo de esa manera, pero como es, la primera cosa. Lo segundo es que la experiencia es muy importante y con respecto a la inteligencia artificial ya hay programas que uno puede bajar gratuitamente y con un programador uno los puede bajar las imágenes del equipo de ecografía para definir, por ejemplo, los contornos. Porque lo que dice la doctora, a veces es muy difícil decir cuándo es un contorno regular, mal definido no tiene puntos, pero un contorno especulado sí tiene puntos, o un contorno lobulado. Por lo tanto, es muy importante que quien haga la ecografía esté muy bien entrenado, haya visto muchos nódulos y sepa clasificar y decir qué es un contorno, si es regular, mal definido, o lobulado, especulado, etcétera, porque eso, o extensión extratiroidea. Esa es una cosa muy importante. Sí. Lo otro, la hipoecogenicidad, porque le dicen a usted isoecoico, hiperecoico, hipoecoico o muy hipoecoico. Eso es muy subjetivo. Entonces, la propuesta que hay, y hay programas que ya lo están intentando hacer, es cuantificar la ecogenicidad. Porque yo puedo, digamos que comparar los músculos extratiroideos, pero si el paciente tiene tiroiditis, los músculos pueden estar también alterados, o sea que ya no me sirve de referencia. Lo otro es que los focos ecogénicos, ya no se dice microclasificaciones, focos ecogénicos puntiformes, Sí. se confunden con cuerpos coloides. También depende de la experiencia, ¿sí? Y tienen que ser más de 3, hay que contarlos. Si son
2 no es puntuable, pero si son 3 o más, sí es puntuable. Por lo tanto, el equipo de ecografía debe ser muy bueno, quien haga la ecografía debe tener experiencia, ¿sí? Y lo otro es que cuando uno hace biopsias debe revisar su trabajo de biopsias. Exacto. ¿Sí? En este momento estamos revisando más o menos un poco más de 1000 biopsias que hemos hecho para ver eso, cuál es la sensibilidad, la especificidad, porque hay una cosa que, y ya para terminar y no hacer muy largo el comentario, la disociación entre la ecografía y la citología. Uno ve una lesión que es maligna y le reportan un Bethesda-2. Entonces, ¿uno qué hace ahí? Le pregunto, ¿qué hace uno ahí? Sí, ecográficamente tenés características sospechosas y el Bethesda es 2. Bueno, lo que nosotros hacemos, nos quedamos hasta ahí con el Bethesda 2, repunzamos. Si las características son francamente, porque sabemos que hay falsos negativos, también puede haber falsos negativos, lo repunzamos en 3, 4 meses de nuevo. No, antes. Eso sí, porque los focos ecogénicos, las microcalcificaciones, es difícil diferenciarlas a veces del coloide. La imagen que te mostré con la colita para atrás. Pero algo dijiste al principio, macrocalcificaciones, ¿no dijiste nada? Ah, bueno. Y el halo es, para mí, o el contorno, es la variable más subjetiva del mundo por lejos. Es lo más subjetivo. Para eso vienen estos programas de inteligencia artificial, para darle mucho más precisión diagnóstica al estudio que estamos haciendo. Doctora, buena pregunta, ¿eh? ¿Cómo asocian el informe con la elastografía? Sí, excelente. No lo puse porque si no era eterno, pero la elastografía es una variable más que analizamos dentro de las variables ecográficas del nódulo. La elastografía nos habla de la rigidez del nódulo. Cuanto más rígido es un nódulo, más posibilidades tiene de ser maligno. Los equipos, hay algunos que vienen incorporados, pero se pueden incorporar los soft de elastografía a los ecógrafos y clasifican el score de dureza de 1 a 5, donde 1 es más blando, más elástico, y el 5 habla de mayor dureza. Hay una elastografía, la primera que salió era cualitativa y dependía mucho del operador porque dependía de cuánto apoyaba o presionaba sobre el nódulo para lograr ese valor de elastografía. Hoy en día eso se superó y hay lo que se conoce como, existe la elastografía cuantitativa y nos da un valor en hectopascales de la dureza del nódulo. Es mucho más fidedigna que la elastografía semicuantitativa o cualitativa. Es una variable más. Algunas de los scores de riesgo las consideran, pero los principales, tanto ACR como ATA, no incluye la elastografía dentro de las variables a analizar por los scores de riesgo de malignidad. Gracias, doctora. Un aporte. Aquí dice, se me perdió. En mi ambiente, bueno, Daniel Scher, yo creo que es argentino. En mi ambiente, la mayor parte de las veces con discordancia es para convencer al endocrinólogo de disminuir la dosis en la parte de iodoterapia. Y mandan otro aporte que dice, en Argentina la responsabilidad legal de la dosis es del médico nuclear. Para 2040 se estiman 28 millones de nuevos casos. En Siemens Healthineers estamos transformando la manera en que enfrentamos esta enfermedad. Nuestras soluciones en imagen molecular PET-CT y SPECT-CT permiten a los especialistas ver más allá de lo visible, detectando el cáncer con mayor precisión desde sus primeras etapas. El teranóstico, la combinación de terapia y diagnóstico, está revolucionando la atención personalizada del cáncer. Gracias a las imágenes moleculares y los radiofármacos, podemos personalizar el tratamiento para cada paciente, maximizando su eficacia y reduciendo efectos secundarios. Cada vez más centros de salud adoptan este enfoque, permitiendo que más personas accedan a tratamientos innovadores y precisos. El futuro del teranóstico es prometedor. Con un crecimiento exponencial, estamos expandiendo el acceso a estos tratamientos para cambiar la vida de millones de pacientes.